Has estado rezando, quizás un rosario, quizás simplemente hablando con Dios desde lo profundo de tu corazón, cuando de repente las lágrimas comienzan a fluir sin que puedas controlarlas. No es llanto ordinario, es algo diferente, más profundo, que viene de un lugar en tu alma que ni siquiera sabías que existía. Y te preguntas, ¿qué significa esto? ¿Es debilidad emocional? ¿Estoy perdiendo el control? ¿O está sucediendo algo en el mundo espiritual que mis ojos físicos no pueden ver, pero mi alma está experimentando? Santa Teresa de Ávila, quien lloró innumerables veces durante sus 40 años de oración profunda, descubrió que las lágrimas en oración tienen significados específicos que revelan exactamente qué está haciendo Dios en tu alma en ese momento preciso. Y lo que te voy a revelar hoy puede transformar completamente tu comprensión de esos momentos sagrados donde lloras en presencia de Dios San Soy Rosa María. Y durante años reprimí mis lágrimas durante la oración porque me habían enseñado que las emociones eran obstáculos para la verdadera espiritualidad, que llorar era señal de debilidad, que la oración seria era racional y controlada. Pero después de la muerte de Miguel, cuando finalmente me permití llorar libremente ante Dios, descubrí que esas lágrimas no eran debilidad, sino el lenguaje más profundo del alma. Santa Teresa me enseñó a distinguir entre diferentes tipos de lágrimas en oración, cada uno revelando algo específico sobre la obra de Dios en mi interior. Si tú también has llorado durante la oración y te has preguntado qué significa si reprimes tus lágrimas por miedo a perder el control, si anhelas comprender este lenguaje sagrado del corazón que llora ante Dios, este mensaje es para ti. Suscríbete al canal, activa la campanita para que estas verdades lleguen a ti cuando más las necesites. Y déjame tu nombre y tu ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones ante Santa Teresa. Hoy vas a aprender a interpretar el lenguaje de las lágrimas sagradas. Santa Teresa de Ávila escribió extensamente sobre lo que ella llamaba el don de lágrimas en la oración. Para ella, este no era un tema menor o periférico de la vida espiritual, sino una de las señales más importantes de lo que Dios está haciendo en el alma. En su autobiografía y en sus obras sobre oración contemplativa, dedica capítulos enteros a analizar diferentes tipos de lágrimas, sus causas, sus efectos y cómo discernir su origen. La doctora mística descubrió algo que revoluciona nuestra comprensión. No todas las lágrimas en oración significan lo mismo. Algunas vienen de Dios directamente, otras vienen de tu alma respondiendo a Dios, otras son simplemente humanas. Y algunas, aunque raras, pueden incluso venir del enemigo intentando confundirte. Aprender a distinguir entre estas diferentes lágrimas es crucial para tu crecimiento espiritual. El primer tipo de lágrimas que Santa Teresa identifica son las lágrimas de compunción. Estas son las lágrimas que brotan cuando el Espíritu Santo te hace consciente de tus pecados de una manera nueva y profunda. No es la culpa tóxica que te aplasta y te hace sentir irredimible. Es una tristeza santa por haber ofendido a Dios que amas, por haber dañado a otros con tus acciones, por haber desperdiciado tiempo y oportunidades. Estas lágrimas son regalo de Dios porque indican que tu corazón se está ablandando, que tu conciencia se está despertando, que el orgullo que te impedía reconocer tus faltas está siendo quebrantado. Santa Teresa describe estas lágrimas de compunción como dulce menchi aumahaus. Duelen porque reconoces genuinamente el mal que has hecho, pero son dulces porque simultáneamente experimentas la certeza de la misericordia divina. Lloras por tu pecado, pero también lloras de gratitud porque Dios no te ha abandonado a pesar de tus faltas. La doctora mística promete que quien llora estas lágrimas de compunción genuina está siendo preparado para confesión profundamente sanadora. Estas lágrimas ablandan el corazón endurecido y lo hacen receptivo al perdón que Dios anhela dar. Experimenté estas lágrimas de compunción de manera intensa aproximadamente un año después de la muerte de Miguel. Estaba en oración ante el Santísimo Sacramento cuando el Espíritu Santo me mostró con claridad devastadora cuántas veces había tratado a Miguel con impaciencia, con palabras cortantes, con críticas innecesarias. Vi todos los momentos que pude haberle expresado amor, pero elegí el silencio o la frialdad, y lloré con una intensidad que me asustó. No era culpa destructiva, sino arrepentimiento genuino por oportunidades perdidas. Y en medio de ese llanto sentí la presencia consoladora de Dios, asegurándome que Miguel me había perdonado, que Dios me perdonaba, que esas lágrimas mismas eran señal de gracia obrando en mí en él. El segundo tipo de lágrimas que Santa Teresa identifica son las lágrimas yaoñelo. Estas surgen cuando tu alma experimenta un deseo intenso de Dios que no puede ser satisfecho completamente en esta vida. Es como tener sed de un agua que solo existe en el cielo, como anhelar un hogar que aún no has visto, pero que reconoces como tu verdadero destino. Estas lágrimas son particularmente desconcertantes porque vienen incluso cuando tu vida va bien
Cuando no tienes razón externa para tristeza, simplemente sientes un vacío que nada terrenal puede llenar, y ese vacío se expresa en lágrimas que brotan durante la oración. La doctora mística enseña que estas lágrimas de anhelo son señal de madurez espiritual avanzada. Indican que tu alma ha probado algo de la dulzura divina y ya nada terrenal la satisface completamente. Es como alguien que ha visto el océano y ya no puede contentarse con charcos. Santa Teresa experimentaba estas lágrimas frecuentemente, especialmente durante la comunión eucarística. Recibía a Cristo sacramentalmente, pero anhelaba la unión completa que solo es posible en la gloria. Y ese anhelo insatisfecho se expresaba en lágrimas que ella describe como deliciosas aunque dolorosas, porque eran anticipo del gozo eterno que aguarda. Yo comencé a experimentar estas lágrimas de anhelo varios años después de iniciar mi práctica seria de oración contemplativa. A veces, en medio de adoración eucarística, sin ninguna razón aparente, mi corazón se llenaba de un deseo tan intenso de Dios que las lágrimas fluían abundantemente. No eran lágrimas de tristeza por algo que había perdido o de arrepentimiento por pecados. Eran lágrimas de sed espiritual, de hambre del alma por una unión con Dios que aún no podía experimentar plenamente. Santa Teresa me enseñó a reconocer estas lágrimas como regalo precioso, como señal de que mi alma estaba despertando a realidades eternas. El tercer tipo de lágrimas que Santa Teresa describe son las lágrimas de consolación divina. Estas son las lágrimas que brotan cuando Dios toca tu alma directamente con su amor, cuando experimentas un momento de gracia tan profundo que tu única respuesta posible es llorar. No es tristeza ni anhelo insatisfecho, es respuesta a presencia divina tangible. Santa Teresa las llama lágrimas más dulces que la miel porque están completamente desprovistas de amargura, son lágrimas de gozo puro, gratitud abrumadora de amor correspondido. La doctora mística explica que estas lágrimas de consolación son relativamente raras y son regalos gratuitos de Dios que no podemos producir ni merecer. Vienen cuando Dios quiere, no cuando nosotros queremos. Pero cuando vienen, transforman el alma de maneras que nada más puede hacerlo. Una sola experiencia de estas lágrimas de consolación divina puede sostener a un alma durante años de sequedad espiritual. Son como depósitos de gracia que permanecen en la memoria del corazón, recordándote en tiempos difíciles que Dios es real, que su amor es tangible, que vale la pena cualquier sacrificio por conocerlo más profundamente. Experimenté estas lágrimas de consolación divina en un momento muy específico que nunca olvidaré. Era mi peregrinación anual a Ávila y estaba rezando en la celda donde Santa Teresa experimentó algunas de sus gracias místicas más profundas. No pedía nada en particular, simplemente estaba presente ante Dios en silencio. Y de repente, sin ninguna advertencia, sentí una oleada de amor tan intensa que pensé que mi corazón físico no podía contenerla. Era como si Dios mismo me estuviera abrazando, diciéndome sin palabras cuán profundamente me amaba, y las lágrimas fluyeron incontrolablemente, lágrimas de gozo tan puro que reía y lloraba simultáneamente. Esa experiencia marcó un antes y un después en mi vida espiritual. El cuarto tipo de lágrimas que Santa Teresa identifica son las lágrimas de intercesión. Estas brotan cuando estás rezando intensamente por otra persona, especialmente por su conversión o salvación. No son tus lágrimas realmente, sino las lágrimas de Cristo obrando a través de ti. Es Cristo llorando por esa alma perdida usando tus ojos físicos. Estas lágrimas tienen un poder intercesor extraordinario porque indican que el Espíritu Santo está orando a través de ti con gemidos indecibles, como Dai-san. Pablo, cuando lloras así por alguien, puedes estar seguro de que Dios está obrando poderosamente en la vida de esa persona, aunque no veas resultados inmediatos. La doctora mística relata que ella experimentaba estas lágrimas de intercesión, especialmente cuando oraba por pecadores endurecidos, que parecían más allá de toda esperanza de conversión. Lloraba por ellos con una intensidad que la asombraba a ella misma, porque no era su propia emoción, sino algo que venía de más profundo. Y frecuentemente descubría después que en el momento exacto en que ella lloraba por alguien, esa persona experimentaba una gracia especial de conversión. Santa Teresa enseña que estas lágrimas son armas espirituales más poderosas que cualquier argumento racional o persuasión humana. Lloré estas lágrimas de intercesión específicamente por mi hijo Santiago durante su época de rebelión adolescente. Había rechazado completamente la fe, se burlaba de mis prácticas religiosas
y parecía dirigirse hacia caminos peligrosos. Una noche, orando desesperadamente por él, comencé a llorar con una intensidad que me asustó. No eran mis lágrimas normales de preocupación maternal, era algo más profundo, más poderoso. Y en ese momento supe con certeza sobrenatural que Dios estaba obrando en Santiago, aunque externamente no veía ningún cambio. Meses después, Santiago experimentó su conversión dramática. Y años más tarde, me confesó que sintió algo cambiar en su corazón, exactamente en la época cuando yo estaba llorando esas lágrimas de intercesión por él. El quinto tipo de lágrimas que Santa Teresa describe son las lágrimas de purificación. Estas son lágrimas que Dios usa para limpiar tu alma, para sacar toxinas emocionales y espirituales que has acumulado durante años. Son como cirugía espiritual donde Dios abre heridas antiguas para drenarlas completamente antes de que puedan sanar verdaderamente. Estas lágrimas pueden ser dolorosas y confusas porque a veces brotan sin razón aparente, trayendo a la superficie emociones que creía superadas hace mucho tiempo, pero son necesarias para sanación profunda. La doctora mística enseña que estas lágrimas de purificación frecuentemente vienen en tandas durante lo que ella llama noches oscuras del alma. Son periodos donde Dios está haciendo limpieza profunda en tu interior, y las lágrimas son parte del proceso de vaciado. Lloras por heridas antiguas que nunca procesaste completamente. Lloras por pérdidas que nunca lamentaste apropiadamente. Lloras por traiciones que enterraste en lugar de sanar. Y aunque el proceso es doloroso, Santa Teresa promete que estas lágrimas de purificación siempre resultan en mayo ere libertad, mayo ere paz, mayo ere capacidad de amar cuando el proceso se completa. Después de la muerte de Miguel, pasé por lo que ahora reconozco como un periodo prolongado de lágrimas de purificación. Durante meses, cada vez que oraba, lloraba intensamente no solo por su muerte, sino por todo tipo de pérdidas antiguas que habían quedado sin procesar. Lloraba por mi padre, que murió cuando yo era joven. Lloraba por amistades perdidas décadas atrás. Lloraba por sueños abandonados. Era como si la muerte de Miguel hubiera abierto una compuerta y todas las tristezas acumuladas de mi vida necesitaban salir. Santa Teresa me ayudó a comprender que Dios estaba usando este tiempo para limpiarme profundamente, preparándome para una nueva etapa de mi vida espiritual que requería un corazón completamente sanado. Si este mensaje está sanando algo en ti, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada notificación es un llamado del cielo para tu alma. El sexto tipo de lágrimas que Santa Teresa identifica son las lágrimas de gratitude abrumadorau. Estas surgen cuando contemplas las bendiciones de Dios en tu vida y te das cuenta de cuán inmerecidas son, cuán generoso ha sido Él contigo a pesar de tus faltas. Son lágrimas dulces, liberadoras, que te hacen sentir pequeño ante la magnitud del amor divino, pero no humillado destructivamente, sino elevado por gracia. Estas lágrimas frecuentemente vienen durante la Eucaristía, especialmente si has estado meditando profundamente en el sacrificio de Cristo por ti. La doctora mística describe que ella experimentaba estas lágrimas de gratitud, especialmente cuando contemplaba cómo Dios la había salvado de caminos destructivos en su juventud, cómo había sido paciente con ella durante sus 20 años de tibieza espiritual, cómo la había elegido para obra específica a pesar de su indignidad. Y esa gratitud se expresaba en lágrimas que ella valoraba enormemente porque la mantenían humilde, mientras Dios la elevaba a experiencias místicas extraordinarias. Santa Teresa dice que quien llora lágrimas de gratitud genuina nunca caerá en el orgullo espiritual que arruina a tantas almas. Yo lloro estas lágrimas de gratitud frecuentemente cuando reflexiono sobre mi jornada espiritual. ¿Cuántas veces pude haber perdido la fe completamente después de la muerte de Miguel? Pero Dios me sostuvo. ¿Cuántas oportunidades de crecimiento espiritual me dio a través de Santa Teresa? ¿Cómo transformó mi dolor en propósito, permitiéndome ayudar a otros en su duelo? Cuando contemplo todo esto durante la oración, las lágrimas fluyen naturalmente. Lágrimas que son pura gratitud por un Dios que nunca me abandonó, incluso cuando yo estaba furiosa con Él, que convirtió mi mayo ere tragedia en mi mayo ere transformación espiritual. El séptimo tipo de lágrimas que Santa Teresa menciona son las lágrimas simplemente humanas en oración. Es importante reconocer que no todas las lágrimas durante la oración tienen significado espiritual profundo. A veces simplemente estás emocionalmente agotado, físicamente cansado, hormonalmente desbalanceado, y las lágrimas brotan fácilmente sin ninguna razón sobrenatural. O estás procesando trauma reciente y la oración es simplemente el espacio seguro donde finalmente te permite sentir. Estas lágrimas no son malas, ni invalidan tu oración. Son simplemente
simplemente humanas. Y está bien tenerla. La doctora mística nos advierte contra espiritualizar excesivamente cada emoción. Ella misma reconoce que algunas veces lloraba durante la oración simplemente porque estaba enferma, exhausta o emocionalmente sensible por razones completamente naturales. Y eso estaba bien en Dios. Recibe esas lágrimas también. No tienes que forzar significado espiritual profundo en cada episodio de llanto. A veces simplemente necesitas llorar y la presencia de Dios es el lugar más seguro para hacerlo. Santa Teresa enseña que Dios es como un padre amoroso que recibe incluso las lágrimas que no tienen significado profundo, que simplemente te sostiene mientras lloras sin exigir que haya razón espiritual elevada. En mis años de viudez, hubo innumerables ocasiones donde simplemente lloraba ante Dios, porque extrañaba a Miguel, porque estaba sola, porque la vida era difícil. No había revelación mística en esas lágrimas. No estaban produciendo transformación espiritual dramática. Eran simplemente lágrimas de una viuda que sufría y necesitaba llorar en presencia de alguien que entendiera, y ahora comprendo que esas lágrimas ordinarias eran tan preciosas para Dios como las lágrimas místicamente significativas. Él no despreciaba mi humanidad simple, la recibía con ternura infinita. Santa Teresa también nos advierte sobre un tipo peligroso de lágrimas en oración. Las lágrimas de autocompasión disfrazadas de espiritualidad. Estas son lágrimas que surgen no de verdadera compunción, ni de obra del Espíritu Santo, sino de sentirte víctima, de revolcarte en tu dolor, de buscar atención o compasión, incluso de Dios. Estas lágrimas son tóxicas porque te mantienen atrapado en tu herida, en lugar de permitir que Dios la sane. Te sientes bien llorando, pero no hay verdadera transformación, solo refuerzo de tu identidad como víctima perpetua. La doctora mística enseña a distinguir estas lágrimas de autocompasión por sus frutos son después de llorarlas. Te sientes peor, no mejor, más amargo, no más sanado, más atrapado en tu problema, no más libre. En contraste, las lágrimas genuinas del Espíritu Santo, incluso las dolorosas, siempre dejan un residuo de paz, de esperanza, de claridad, de fortaleza renovada. Si tus lágrimas en oración consistentemente te hacen sentir más miserable y no producen ningún cambio real en tu vida, necesitas examinar si son autocompasión tóxica que debes confrontar con honestidad brutal. Pasé por una fase donde mis lágrimas en oración se habían convertido exactamente en esto, en autocompasión disfrazada. Lloraba por mi viudez, pero en realidad estaba alimentando resentimiento contra Dios, contra Miguel por haberme dejado, contra el mundo que seguía adelante mientras yo sufría. Un director espiritual sabio finalmente me confrontó a Rosa María. Llevas 2 años llorando las mismas lágrimas sin ningún progreso. Esas no son lágrimas de sanación, sino de autocompasión que te mantiene estancada. Sus palabras fueron dolorosas pero verdaderas. Tuve que arrepentirme de cómo estaba usando incluso mi vida de oración para revolcarme en victimismo en lugar de buscar verdadera sanación. Santa Teresa enseña prácticas específicas para cultivar el don de lágrimas santas. La primera es pedir este don directamente a Dios. Muchos católicos nunca experimentan lágrimas en oración, simplemente porque nunca han pedido este regalo. Dile a Dios, Señor, ablanda mi corazón endurecido. Dame el don de lágrimas que indica que tu espíritu está obrando en mí. La segunda práctica es meditar en la pasión de Cristo. Santa Teresa encontraba que contemplar el sufrimiento de Jesús por amor a nosotros naturalmente producía lágrimas de compunción y gratitud. La tercera práctica es crear espacio silencioso en tu oración, donde las emociones profundas puedan surgir sin ser reprimidas por palabras constantes. La cuarta práctica que Santa Teresa recomienda es no reprimir lágrimas cuando vienen durante la oración. Muchas personas, especialmente hombres criados, con la idea de que llorar es debilidad, fuerzan las lágrimas de regreso cuando comienzan a brotar. Esto bloquea la obra del Espíritu Santo. Cuando sientas lágrimas surgir durante la oración, déjalas fluir libremente. No te avergüences, no las controles, son regalo y lenguaje del alma. La quinta práctica es llevar un diario espiritual donde registras tus experiencias de lágrimas en oración notando patrones, aprendiendo a distinguir entre diferentes tipos, observando qué frutos producen en tu vida. Mi hijo Santiago me contó que en el seminario le enseñaron estas prácticas explícitamente. Su director espiritual le dijo: a un hombre que puede llorar en oración es un hombre que ha permitido que Dios penetre sus defensas, que ha dejado el orgullo machista que confunde dureza con fortaleza. Y Santiago comenzó a experimentar el don de lágrimas de maneras que transformaron profundamente su vida espiritual. Ahora, como seminarista, prepara sermones sobre este tema, ayudando especialmente a otros hombres a comprender que las lágrimas en oración no son debilidad, sino evidencia de corazón vivo ante Dios. En Santa Teresa concluye sus enseñanzas sobre lágrimas en oración con una advertencia equilibrada: ni desprecies las lágrimas ni las busques obsesivamente. Algunas almas santas lloran frecuentemente en oración. Otras, igualmente santas, rara vez experimentan lágrimas
pero tienen sequedad interior que aceptan con fe. Lo importante no es la cantidad de lágrimas, sino la transformación del corazón. Las lágrimas son medio, no fin. Son señal de obra de Dios, no la obra misma. Si Dios te da el don de lágrimas, recíbelo con gratitud. Si no, no te preocupes, ni pienses que tu oración es inferior. Algunos caminos espirituales son húmedos con lágrimas, otros son áridos. Ambos llevan al mismo destino. Unión con Dios. San Santa Teresa nos dejó escrito que las lágrimas, en oración, son lenguaje sagrado del alma que conversa con Dios más allá de palabras humanas. Cuando lloras ante Dios, algo profundo está sucediendo que trasciende tu comprensión racional. Puede ser compunción por pecados que finalmente reconoces. Anhelo de unión con Dios que nada terrenal satisface. Consolación divina que toca directamente tu corazón. Intercesión poderosa por almas que amas. Purificación de heridas antiguas que necesitan drenarse. Gratitud abrumadora por misericordia inmerecida. O simplemente humanidad frágil que necesita llorar en presencia del Padre amoroso. Aprende a distinguir entre estas lágrimas, a recibir cada tipo como regalo apropiado, a cooperar con la obra que Dios está haciendo a través de ellas. No reprimas lágrimas santas por falso orgullo que confunde emoción con debilidad, pero tampoco cultives lágrimas de autocompasión que te mantienen estancado en victimismo. Deja que tus lágrimas en oración sean genuinas, sean profundas, sean transformadoras, y observa cómo Dios usa incluso tus lágrimas para esculpir tu alma a imagen de Cristo, quien también lloró. Quien comprende el lenguaje del corazón que llora ante el Padre, al Señor Jesús, que lloraste ante la tumba de Lázaro, que lloraste por Jerusalén, que sudaste gotas de sangre en Getsemaní. Por intercesión de Santa Teresa de Ávila te pedimos que nos des el don de lágrimas santas, que nuestro llanto en oración no sea debilidad sino fortaleza, no sea pérdida de control sino rendición a tu obra en nosotros. Danos compunción que nos lleve a arrepentimiento genuino, anhelo que nos prepare para la eternidad contigo, consolación que nos sostenga en pruebas, poder intercesor por quienes amamos, purificación de heridas antiguas, gratitud por misericordia infinita. Enséñanos a distinguir lágrimas que vienen de ti de lágrimas que vienen de autocompasión tóxica, y que cada lágrima derramada en oración genuina sea semilla de transformación que produce fruto abundante en nuestras vidas. Bajo el manto protector de la doctora mística, ofrecemos nuestras lágrimas como incienso fragante ante tu trono. Amén. Comparte en los comentarios si has experimentado lágrimas durante la oración y qué tipo crees que fueron según las enseñanzas de Santa Teresa. Nuestros testimonios se fortalecen mutuamente en este camino de profundidad espiritual. Y si este mensaje ha dado nombre a experiencias que no comprendías, deja tu like para que yo sepa que el Espíritu Santo está revelando el lenguaje sagrado de las lágrimas. Gracias por haber permanecido hasta aquí, por abrir tu corazón a esta enseñanza sobre el don precioso de lágrimas en oración. No te vayas sin ver el video que aparece en tu pantalla, porque ese mensaje profundiza en otras señales de que Dios está obrando profundamente durante tu tiempo de oración. Juntos caminamos estos senderos de intimidad con Dios, aprendiendo lenguajes del alma que trascienden palabras humanas. Hugh Santa. Teresa te guía hacia profundidades de oración donde tu corazón puede expresarse libremente ante Dios. Hasta nuestro próximo encuentro, hermano del alma. Que tus lágrimas sean santas, que tu llanto sea fecundo, que cada lágrima derramada en presencia divina sea recogida en el frasco celestial donde Dios guarda cada expresión de tu amor, tu dolor, tu anhelo, tu gratitud, tu humanidad rendida a su gracia transformadora.